aprueba el presupuesto agrandado ahora con alegadamente el aval de la Junta de Supervisión Fiscal y nada más y nada menos, incluyendo el rescate financiero a los municipios de 385 millones. Es el presupuesto más alto en la historia de Puerto Rico. Y como dije, se anuncia que es con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, luego de que habían enviado 2 notificaciones de que estaban al descubierto lo que es el asunto de la Administración de Seguros de Salud por el incremento en las tarifas para el Plan Vital y también un recorte de fondos que no es tan recorte de fondos, fue que se retrotrajo lo que era la partida de los fondos del Departamento de Educación por la culminación del término para la utilización del dinero de COVID. Y que eso, pues evidentemente, como se estaban pagando fondos de obligaciones recurrentes en el departamento, pues habría que cubrirlo, porque es un compromiso que se hizo para esos pagos y hemos discutido eso a la saciedad desde aquí. Y adicional a esto, ese dinero de los municipios se marca para unos asuntos particulares de salud, seguridad, desarrollo económico e infraestructura crítica, sabemos por la prensa escrita de hoy, y a esos efectos está el programa de ama de llaves, servicios esenciales, tercer turno de los paramédicos, proyectos de reconstrucción también por estragos de lo que fue la tormenta Fiona, y hay algunos otros que se detallan. Y hay algunas partidas ahí que pudieran darle algún tipo de espacio a los alcaldes para su utilización. Y nos dice el presidente de los alcaldes federados, que ha estado en la palestra pública recientemente, discutiendo los asuntos de si era suficiente lo que incluía este presupuesto o no para las diferentes obligaciones que tienen los municipios, nuevas y algunas ya que tradicionalmente se reconocen para las obligaciones que tienen los diferentes alcaldes y los municipios, y se establece que hay algunos municipios que sí necesitan y hay otros municipios que no, como San Juan, Guaynabo, Bayamón, cuyas finanzas pues parecen no estar en precario, no estar en peligro de necesitar rescatarlas. Pero hay otra serie de municipios que ya pudieran pasar de más de la mitad, donde sí necesitan no solamente para estos próximos días de culminar este presupuesto, sino evidentemente para el próximo también. Y parece que hasta ahora, con esta inserción de unos dineros adicionales, pudieran al menos no confrontar el problema de tener que votar gente o la jornada, como hemos visto en algunos momentos, que se limite los trabajos. Y particularmente lo que tiene que ver con el recogido de desperdicios sólidos, las guardias municipales y otras necesidades que son esenciales. Pero ese programa, por lo menos de ama de llave, que tanta particularidad y tanta especificidad se ha traído y la necesidad que existe para ello, al menos parece que con esta reasignación de dineros estar cubiertas. Y aquí, evidentemente, a diferencia de quizás en otros instantes donde se aprueba el presupuesto, ha habido una participación conciliada entre los cuerpos legislativos, y me consta eso, el componente fiscal de las agencias del Ejecutivo y también las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. Pero todavía queda verdaderamente ver si ese aval de la Junta de Supervisión Fiscal está o no está, y cuál vaya a ser el futuro. Ya tenemos la aprobación en la Cámara. Ahora pasa al Senado para su evaluación, si le van a hacer algún tipo de cambio, de enmienda, y qué pudiera pasar de aquí al próximo día 25, que sería para el próximo miércoles, y ver si va a informe de conferencia, como en otras ocasiones ha ocurrido, que es que se aprueba como está, pero después viene un grupo de legisladores de Cámara y Senado, donde participan los presidentes de los cuerpos también, y se concilia un borrador, una ponencia final. Si tiene o no el aval de la Junta, pues sabremos si hay un presupuesto balanceado, como la gobernadora había anunciado desde el mes pasado,
o si por el contrario se impone el de la Junta de Supervisión Fiscal de cara finalmente el 30 de junio, que es el último día, ¿verdad? Eso sería el lunes de arriba, donde constitucionalmente se establece un presupuesto por los cuerpos legislativos y la firma de la gobernadora, o lo que dice la Constitución. Entonces entra en vigor el del año anterior. Eso no es lo que hemos visto en los años recientes desde que entra la Junta de Supervisión Fiscal y que imponen el de ellos, el que ellos entienden que debe ser no solamente el acomodo de la cantidad aprobada, entiéndase de que hay tanto dinero para salud, tanto dinero para seguridad, tanto dinero para las diferentes agencias y los programas en que habrán de utilizarse. Yo creo que esto se transigió de alguna manera con la Junta de Supervisión Fiscal a cambio de que se crearan las reservas, las famosas reservas, en caso de que perdamos fondos federales por la determinación congresional de la medida de reconciliación fiscal que tiene todos esos recortes que se han anunciado y que ha habido tanta controversia inclusive entre el legislativo y el ejecutivo federal de las políticas de Donald Trump, el costo de lo que van a ser las movilizaciones que parece por ahora no materializarse en conflictos bélicos fuera de los Estados Unidos y todo el gasto también en lo que es la reforma migratoria, que eso cuesta porque los recursos que tienen las agencias de ley y orden que están bregando con la migración evidentemente se han disparado porque hay necesidad de ser más operativos y todo lo que hemos visto. En un asunto que tiene que ver también con las políticas federales, hemos visto de momento, un cambio en la postura de la administración de Jennifer González. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, como recordarán, la agencia, particularmente el Departamento de Transportación y Obras Públicas, había decidido cooperar con las instituciones federales a un requerimiento que no había pasado por el tribunal, pero ahora sí vamos a pelear y vamos para el tribunal y nos vamos a unir a 24 otros estados en una demanda contra las políticas del Congreso y de la administración de Donald Trump. Por un programa que no tiene que ver con migración, pero vamos a combatirlos. Ahora sí, entregamos 6,000 personas, pero cientos de participantes de un programa que, oiga, rinde una labor muy encomiable. Puede decirse, ¿verdad? Y aquí me refiero al programa de AmeriCorps. ¿Qué es eso? Pues mire, eso tiene unas diferentes vertientes donde se ayudan a estudiantes a prepararse para el mercado laboral, se ofrecen servicios a veteranos, se combate el mal de los opioides, o sea, de las drogas, y también tiene una vertiente que es para reconstrucción de comunidades tras desastres naturales, tras el paso de desastres naturales. Y establece la prensa escrita que ahí hay cientos de participantes. Y como eso pudiera recortarse, pues ahí sí vamos para el tribunal y nos vamos a unir a otros 24 estados, todos demócratas, que han sido identificados porque hay gobernadores demócratas y se les ha recortado fondos y parece selectivamente identificarse esos estados. Y uno puede decir, pues mira, eso está bien. Porque si nos van a recortar fondos para todos estos programas o todas las vertientes de este programa, pues vamos para el tribunal a pelearlo. Pero entonces, entregamos a 6,000 migrantes que tenían licencias válidas en Puerto Rico, que estaban violando la ley migratoria, estipulado. Pero entregamos a 6,000 sin dar la pelea, pero para cientos, no miles, que se benefician del programa AmeriCorps, ahí sí vamos a dar la lucha. ¿Cómo explicamos esto para propósitos de la política pública de una administración, de una gobernadora republicana, con muy buenos nexos y relaciones con la administración actual de Donald Trump? Entonces le temíamos tanto a las consecuencias que pudiera haber por ir a combatir las políticas federales. ¿Por qué no hubo ese mismo temor de las consecuencias con la entrega
de la información de los migrantes en diferentes departamentos, porque no fue el Departamento de Transportación y Obras Públicas solamente. Y ahí está la controversia de si la gobernadora sabía o no sabía que se había requerido esa información y se había entregado desde enero para propósito de hacer las redadas e irlos a buscar. Pero ahora para esta, no se trata de migrantes. Lo admito desde el saque. Aquí se trata de otras personas que participan de este programa. Lo que pasa es que si vamos a combatir políticas que nos afectan, pues las vamos a combatir todas. No unas sí y unas no. Y más cuando se habla de cientos de participantes versus miles de personas que tenían licencias o que tienen licencia de conducir. Y eso, ¿verdad? A veces es difícil de explicar. Y esta no es la primera vez, porque hace al menos 2 semanas ya se había hablado también de enfrentar políticas de migrantes, pero para propósitos de los menores en las escuelas del sistema público. Y que esa información no se habría de entregar. Y se ha sostenido de que no van a haber operativos en las escuelas, las iglesias y los hospitales. A diferencia quizás de lo que estamos viendo en otros estados. Oiga, se querían meter en el estadio de los Dodgers. Había un contingente de las autoridades federales que tienen que ver con migración recientemente en un concierto. Y ahora, este fin de semana, se celebran unos juegos allí en el Dodger Stadium. Y parece que las autoridades federales quieren meterse allí porque obviamente Los Ángeles, vemos lo que está pasando, donde hay una situación de la migración quizás a mayor grado, inmigración ilegal. Pero entrar a una instalación privada en el medio de una celebración de un evento deportivo son cosas que no se había visto antes y que es consecuente con la política del presidente Donald Trump. Veremos eso pasar aquí, en la pelota invernal o cualquier otro evento que se celebre. Lo veremos en el Choliseo, en los conciertos de la residencia del Conejo Corrupto. Vimos ayer, o antes de ayer debo decir, una situación en el Tribunal de Inmigración aquí en Guaynabo, donde se citó a unas personas que buscaban hacer las cosas bien. Pero como todavía ese proceso no ha culminado, se intervino con algunas personas que acudieron al Tribunal de Inmigración a sus citas, que de alguna manera buscaba regularizar su estatus migratorio, y se les intervino, porque como ese proceso no ha culminado, la realidad es que están en violación de la ley de inmigración, o porque se le venció la visa, o porque están buscando alguna asistencia transitoria o temporera, lo que se reconocía antes como el asilo político de personas aquí en Puerto Rico. Y eso, obviamente, hiere la retina y el tímpano cuando uno lee, escucha o ve el pietaje de cómo se dio esta intervención. Y entonces, de nuevo, tenemos los poderes de la vertiente federal versus la vertiente estatal. En un sistema republicano, o más bien en la política republicana, se resiste siempre esa intervención federal en lo que se llama los derechos delegados a los estados. Y esa parte es sumamente importante porque en tanto y en cuanto no haya legislación federal que entienda y especifique que por el bien de la federación se debe uniformar o que venga un mandato federal, el estado o territorio se reserva esos poderes delegados y los legisla estatalmente. Legisla estatalmente. Una cosa es la legislación y otra cosa son las determinaciones judiciales. Y si bien hay una cláusula de supremacía que le aplica a Puerto Rico para lo que se legisle federalmente y que también apliquen los preceptos como precedentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque hay determinaciones apelativas en los diferentes circuitos, lo que se llama, que no son vinculantes. Uno las puede utilizar como elementos persuasivos de lo que decidió un tribunal apelativo u otro de los que hay en Estados Unidos. Cuando se trata del Tribunal Supremo, al igual que en Puerto Rico, tú puedes citar esos precedentes
porque son vinculantes para todos los estados y territorios. No así el de los tribunales apelativos y mucho menos los de circuito. Entonces, hay una interpretación quizá viciada o que no es correcta, una mala percepción, de que todo lo que digan los federales va por encima de lo estatal. Y recientemente, el representante Jorge Navarro Suárez, que estuvo con nosotros aquí en estos días, presenta a través del mecanismo de una resolución concurrente y se aprueba en la Cámara de Representantes, porque recordarán que recientemente hubo una determinación del Tribunal de Distrito Federal, o sea, el tribunal de menor jerarquía. No por eso no dejan de ser importantes, ¿verdad? Las determinaciones que se hagan. Pero hay una legislación estatal encaminada donde no va a reconocerse una determinación, una sentencia reciente de un tribunal federal en Puerto Rico. Y no porque sea un tribunal federal en Puerto Rico, va por encima de un poder que se le ha delegado a los estados y territorios. Que es un documento bien importante el que se delega en agencias del Estado, que tiene efectos quizás sobre el pasaporte que sí está delegado a las agencias federales. Y estoy hablando precisa y exactamente del certificado de nacimiento. Hay una determinación reciente del Tribunal Federal de Puerto Rico donde se dice que más allá del género de una persona plasmado en el documento de certificado de nacimiento que emite una agencia de Puerto Rico, puede reconocerse lo que es la X para personas que no quieran identificarse con el género de mujer u hombre por la autopercepción o por la transición o por como ellos entiendan que quieren reconocerse. Y el representante Navarro Suárez presenta una legislación a través del mecanismo de la resolución concurrente para decir, nosotros no vamos a reconocer esa determinación del tribunal y aquí el certificado de nacimiento especifica fémina o varón. That's it. Eso de binario no lo vamos a reconocer nosotros como política pública delegada, autorización delegada al Estado. Y entonces ya han salido mucha gente a decir, pero ¿cómo vas a ir por encima de una determinación del Tribunal Federal? En tanto y en cuanto esa determinación del Tribunal Federal de instancia o de distrito no escale y llegue al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo determinará si es que llega a eso, si se reconoce la X o no se reconoce la X. La cláusula de supremacía, donde se reconoce la legislación federal como vinculante y que va por encima de la legislación estatal, no solamente en Puerto Rico, es para las determinaciones del Tribunal Supremo o para las legislaciones congresionales firmadas por el presidente. Por eso es que la ley promesa puede ir por encima de las leyes estatales que tengan que ver con presupuesto, que tengan que ver con 20,000 cosas. Y por eso tenemos la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y hemos visto como las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, que no los eligió nadie, no fueron una elección, van por encima muchas veces de los asuntos. Esa parte es importante explicarla para que no haya malas percepciones, malas interpretaciones de lo que busca hacer la Asamblea Legislativa en Puerto Rico versus la determinación reciente del Tribunal Federal de instancia. Y veremos a ver si esa resolución concurrente va a tener eco en el Senado y qué pudiera pasar con ese marco de derechos, que esto obviamente el Estado de Derecho se buscaba ese reconocimiento a través del mecanismo correcto, lo llevaron unas comunidades que tienen que ver con los LGBT en el Tribunal Federal porque se reconocía como, o entendían que se debería reconocer como un asunto de derechos civiles de ese ser humano que no quiere reconocerse como fémina o varón en el certificado de nacimiento. Porque eso tiene unas consecuencias de cómo esa persona luce y se representa
versus lo que dice ese documento oficial. Así que ahí está la controversia. ¿Cómo pudiera recurrirse de esta determinación que haga o no los cuerpos legislativos? Veremos a ver dónde aterriza esa nave y si esta controversia va a seguir. Y cómo esto pudiera, de alguna manera, ampliarse o definirse. Porque ha habido muchas instancias en donde esto ha sucedido, el reconocimiento de los matrimonios, pues ya hubo una determinación, ese quizás sea el mejor ejemplo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, reconociendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo puede darse. A diferencia de lo que decían las cláusulas estatales, lo que decía otras determinaciones que no habían escalado y no habían llegado a una determinación del Supremo. El asunto de la terminación de los embarazos quizás sea otro ejemplo en cuanto a estas políticas de lo que hace un Estado u otro, el reconocimiento que se le merece a cada uno de ellos y cuál es la finalidad, la uniformidad que debe reconocerse o no. Mire, les hablaba ayer del ejército de las tortugas ninja que tenemos ahora con Cachira, Marirola y Gabriela, que es el ejemplo más reciente. Y les decía que había que tener una consecuencia. Y hasta ahora parece haberla habido por el pietaje que hemos visto del evento sucedido en San Sebastián. Pues mire, se le radicaron, entiendo que 5 cargos a esta joven, que es la que le da los batazos o los tubazos al carro de la enfermera con quien había tenido un accidente de tránsito, y se comportó de una manera antisocial, como hemos visto en los videos, con la señora, con el senador independiente Eliezer Molina, y hasta la policía también cogió su agüita, y alguien con quien ella hablaba por teléfono también estaba fuera de sí. Y se le han radicado cargos por daños, amenaza, agresión y ley de armas también. La vista preliminar, luego de haberse determinado causa, va a ser para el día 3 de julio. Prestó una fianza de $10,000 por fiador privado y se le impuso un grillete electrónico. No podemos de ninguna manera avalar esta conducta, porque como les decía ayer, si esa víctima, si esa persona que estaba allí recibiendo todos esos embates fuera su mamá, su hija o su hermana, la cosa sería distinta. Cuando regresemos ya debe estar con nosotros el expresidente Jaime Perelló Borrás para hablar de estos asuntos que se están dando en estos próximos días en la Cámara de Representantes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está tratando de llegar el buen amigo expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, pero tenemos incidentalmente, el reportero de las condiciones del tránsito. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico, a Chero. Tú sabes que a mí me gusta siempre estar en vivo porque, oye, cuando hay televisión hay un respeto al público, pero lamentablemente hay un accidente en la Valdoriotti que me informa uno de los muchachos de estos que guían la guagua de asistencia, porque no hay un solo policía, no hay un policía por ningún lado. Pero ahí cerraron la Valdoriotti a la altura de Burger King, de Isla Verde, porque él me dice que 2 carros chocaron y que fueron 2 grúas y las 2 grúas chocaron también. No te creo. Entonces han decidido cerrar totalmente la Valdoriotti, lo cual es raro, porque mayormente cuando cierran una vía pública como esta, dejan un solo carril, por lo menos. Hay casquillos. No, ellos desvían a todo el mundo para la avenida Isla Verde. Ya. Así que imagínate el caos que hay aquí. Pero bueno, di una vuelta kilométrica y gracias al amigo Waze, pues creo que llego dentro de unos 10 minutos, así que vamos a ver. Wow. Y Jaime, más o menos hasta dónde llega el tapón ahora que miraste, me imagino que debe estar hasta allá, hasta la 66 probablemente, ¿verdad? Sí, no, yo ya en este momento me imagino que debe estar por allá, ya, porque si no, yo le aconsejo que si usted va para Torrey o área o a Guaynabo, pues gártese unos chavitos y coja el Teodoro Moscoso.
Sí, porque sí. la verdad que está totalmente trancado, Wow. Ese es el reporte de las condiciones Del tránsito. del Mira, tránsito. y viniendo de un día de fiesta, ¿verdad? Porque ayer se celebró lo que es el Juneteenth, que fue esta situación que se creó recientemente en reconocimiento de la emancipación de los esclavos y todo lo demás. Ayer el tránsito estuvo bastante serenito, así que habían algunos que sí, habíamos algunos que sí, habían otros que no, estábamos laborando. Jaime, en estos días, hoy estamos a 20 de junio, ¿qué pasa en la Casa de las Leyes? ¿Cómo se da la dinámica entre los presidentes legislativos, los presidentes de las comisiones, la gente que llega a decir, mira esto, me vas a impactar por aquí, el presupuesto? Porque no es solamente el presupuesto, hay otras medidas que inciden en el gasto público, en la inversión pública y también en el cambio de políticas públicas que ya la administración ha anunciado. Ayer, de hecho, se deja en suspenso, tengo que decirlo, el famoso proyecto, el notorio proyecto de administración de la Parguera, de la gobernadora, a instancias de la gobernadora, que es lo que impone el canon ese de hasta $1,000 para pagar por las estructuras y permitir su uso, a pesar de que están en la zona litoral costero de dominio público. Y eso se dejó en suspenso en la Cámara, estaba en la agenda para bajar a votación y se quedó pendiente. Y hay muchos proyectos que a veces corren esta misma suerte en estos momentos de estos días previo al cierre de la sesión ordinaria. Bueno, lo que pasa ahora es que se separa el grano de la paja, ¿no? O sea, quedan hasta el 25 se aprueban medidas y luego entran a comités de conferencia. ¿Qué son comités de conferencia? Cuando un proyecto que se aprueba en un cuerpo y se envía al otro y el otro le hace enmiendas, pues la Cámara o el Senado tiene que concurrir con esas enmiendas o no concurrir. Si concurre, se aprueba rápido en el otro cuerpo. Si no concurre, se va a comité de conferencia para tratar de afinarlos. La experiencia me dice que los proyectos más importantes, ya cuando hay enmienda en uno de los cuerpos, ya prácticamente hay unos acuerdos. Okay. Se tiende a concurrir para aprobarlo y entonces pasarlo a enrolarlo y llevarlo a la firma de la señora gobernadora. Claro, hay proyectos como ese de la Parguera, el presupuesto, yo entiendo que por la particularidad que ellos quieren anunciar, que aprobaron el primer proyecto avalado y bendecido y glorificado por la Junta de Supervisión, pues me imagino que los cambios que haya hecho Cámara en comunicación con la Junta, Okay. pues yo entiendo que el Senado debe tener conocimiento y aprobación, pero sabemos que Tomás Rivera Chatto en cualquier momento dado se puede sacar un sablazo, ¿no? Pero debemos entender que lo que es presupuesto debe tener la concurrencia del Senado. Sí. Y bueno, y ya llevarlo a la firma del gobernador. Yo voy a adelantar algo sin derrotar confidencia. No creo que eso vaya a pasar porque me consta que en todas las reuniones ha estado participando ambos presidentes de los cuerpos con el componente fiscal y con los presidentes de la Comisión de Hacienda. Quizás a diferencia de otros años, de que ustedes ya participaban quizás a lo último, pero desde etapas muy tempranas, los presidentes de los cuerpos han estado participando en la elaboración de los diferentes borradores. Me consta esa situación y creo que van alineados con las políticas. Siempre pueden haber sorpresas, ciertamente. Pero Jaime, ¿qué pasa en las presidencias? Cuando uno llega a esas oficinas en estos días que están preñadas de gente, la gente saliéndose por las ventanas, ¿para qué piden reuniones? ¿Qué pasa a puerta cerrada en estos días previos al 25 y al 30? Además de los nombramientos y otras cosas, ¿no? Bueno, obviamente 25 lo que está ocurriendo en ambos lados, grupos de interés que te están diciendo, mira, esa medida es mala, por favor no la apruebe, si la aprueba, pues trata de hacer estas enmiendas que prácticamente tiene que hacer en el floor, entiéndase los hemiciclos. ¿Qué es eso de enmiendas en el floor? Bueno, tú sabes que las cámaras y el Senado tienen las comisiones hacen un informe, ese informe baja a votación para hacerle cambios a ese informe, entiéndase esa legislación que ya se presentó para voto, ya las enmiendas no se pueden hacer en comisión. Entiéndase, las enmiendas se presentan en sala, en cada uno de los hemiciclos. Ahí llegamos. ¿Ok? Y esas enmiendas... Y se leen en vivo y se pide si hay oposición, si hay todo un proceso parlamentario para incluir esas enmiendas que se hacen allí
Por eso que se dice enmiendas en el floor, enmiendas en el piso de votación, piso. ya con la congregación de todos los representantes. Pero, como tú sabes, pues ya muchos años como asesor de la Asamblea Legislativa, cuando son enmiendas que ya están dialogadas con el presidente, y hasta cierto punto con el presidente de la comisión, pero si el presidente de la comisión, pues se toma en consideración, pero a veces no. Pero si ya hay un acuerdo con el presidente, el portavoz tiende a leer esas enmiendas o le pide al de actas que lea las enmiendas en bloque, y allí pues se dice a favor, en contra, y se aprueban. Ahora, cuando son unas enmiendas que no hay un consenso, no fueron dialogadas con el presidente y hay que se las zumba allí, puede pasar dos cosas: o se deja para una situación posterior y se atiende a través de secretaría, o se le pide al presidente de la comisión que diga si está de acuerdo o en desacuerdo con esa enmienda en sala, para entonces pasar la votación del cuerpo. En muchas ocasiones se cuelgan esas enmiendas, eso no cuelga el proyecto, cuelga la enmienda, y entonces se lleva a votación. Así que todos estos grupos de interés no solamente van a presidencia, van a los presidentes van a las comisiones, a hablar con los presidentes de las comisiones, o van a los legisladores de su distrito, o legisladores que conocen, para que entonces ellos o hablen con el presidente de la comisión, o hablan con el presidente, o ellos mismos lo presenten en sala, para ver si logran esas enmiendas. Entre tú y yo lo sabemos, la realidad es que cuando estamos en estos últimos días, la cosa tiene que estar cuadrada con el presidente de la comisión y con el portavoz, porque no hay tiempo. O sea, hay que aprobar estas medidas antes del 25. Después de eso, comité de conferencia, que se vayan a meter enmiendas complicadas, es bien raro. Está bien, pero vamos para allá ahorita, porque eso de por sí es un proceso. Pero mientras se está conformando todo lo que va a pasarse en esos días, y me traiste un punto muy particular y muy específico que ha mordido a muchos presidentes en un momento dado, porque el presupuesto no es el único proyecto pendiente, y hay muchos legisladores, inclusive de la propia delegación de mayoría, que quiere empujar lo suyo, y a veces va donde el presidente y te condiciona su voto y su participación en el proceso, a menos que le apruebes el puente, los chavos para la carretera, para la escuela pública o muchas otras cosas, y pone al presidente en aprieto, ¿sí o no? Correcto, eso tiende a suceder. Hay legisladores, mayormente legisladores de distrito, ¿verdad?, que tienen una presión particular. De sus alcaldes inclusive. Claro, sus alcaldes, que aquí el issue de la aportación al problema que tiene un municipio, ¿verdad?, fiscal, y cómo eso se atendió no en el presupuesto, pues pone a veces a los legisladores creativos y empiezan a condicionar su voto. Y eso pues le puede resultar positivo al legislador de distrito, o le puede causar un problema de confianza con el presidente. Es decir, tú puedes tener tus 5 minutos de fama, porque dices, bueno, mi voto es crucial, y ponerte a presionar al presidente. Y el presidente puede decir, bueno, ¿sabes algo? Yo necesito tu voto ahora, no hay ningún problema. Pero sabes que más adelante van a haber consecuencias. Pero Jaime, eso, tengo que pausar. Jaime, tengo que pausar, pero cuando regresemos, hay una cosa que se llama el caucus, que se celebra en las diferentes delegaciones. ¿Qué pasa en esos caucus y cómo se cuadran estas controversias? Y si de momento se te montan más de uno, también a crearte ese problema a ti como presidente del cuerpo. Quiero que me hables de eso cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Jaime, ¿estás por ahí? Bueno, sí, estoy a 5 minutos de llegar, así que... Muy bien. Pero sí, estoy aquí. Jaime, te decía antes de irnos a la pausa que a veces se te tranca tu propia delegación y hay unas reuniones que se llaman los caucus de las diferentes delegaciones, y la de mayoría a veces es más complicada, número uno, porque tienes más gente. A veces son liderados por alcaldes que no necesariamente están enfilados con las políticas del gobernador y tienen problemas con otra persona. Tú viviste eso. De momento se te viraron 4 o 5 legisladores de tu delegación liderados por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. ¿Es así o no? Bueno, habían momentos dados de que habían ciertas legislaciones que por un lado pues Carmen Yulín no estaba a favor, Aníbal Acevedo Vilá no estaba a favor, y otros líderes del Partido Popular,
y eran legislaciones que estaba impulsando Alejandro García Padilla, y ahí pues creaba situaciones no particulares. Y en el caso mío yo tengo una mayoría pequeña, ¿no? Con 3 legisladores que tuviesen en contra, ya pues no podía aprobar legislación. Ahora, la mayoría parlamentaria del PNP es bien amplia, o sea, prácticamente se le tienen que virar una cantidad significativa de legisladores a los presidentes para no aprobar legislación. Pero sí ocurre, en los caucus es que llega ese momento donde uno u otro legislador influenciado por alguien empieza a establecer teorías particulares por qué los demás estamos equivocados en aprobar esa legislación, y ahí pues la cosa se pone fuerte. En el caso mío, donde más duro fue ese evento, fue la aprobación del IVA. La aprobación del IVA... Que no era un compromiso programático como tal del programa de gobierno, hay que decirlo también en ese momento, ¿correcto? No era programático, pero obviamente la gran mayoría de nosotros entendíamos que el concepto del IVA era positivo para el pueblo de Puerto Rico. Hoy yo lo sigo creyendo, porque nos daba un balance justo para que el que trabaja pues no tenga que tener todo el peso exclusivo de la obligación contributaria, ¿no? Contributiva, se pudiera expandir un poco más en la cadena de distribución. Pero bueno, pero la realidad que en ese caso particular sí se estableció una regla de caucus para votar a favor de esa medida, y los legisladores que le votaron en contra pues sufrieron consecuencias, se le quitaron las comisiones por un tiempo. Porque cada acción tiene una reacción y unas consecuencias. Claro, ¿y qué tiene un presidente de un cuerpo legislativo en su mochila para lidiar con estas situaciones que pudieran interpretarse hasta de indisciplina, Jaime? Bueno, la realidad, lo primero es el diálogo, ¿no? O sea, la realidad es que hay un respeto al presidente del cuerpo porque fue electo. Y se entiende que tiene la presión, no solamente administrativa, la presión de establecer la aprobación de legislación. Pero adicional, hay que recordar siempre, el legislador sí es un funcionario electo igual que el presidente. Sí lo es. Pero las comisiones que ocupa un legislador son de total discreción del presidente. Son figuras de confianza del presidente. Como lo puede ser para un gobernador, el secretario de Hacienda, el secretario de Educación, el secretario de Salud, el DACO, así también. Tú sirves no vas a dejar de ser representante o senador, pero sirves al beneplácito quizás, ¿verdad? De ese presidente o presidenta del cuerpo. Para efecto de presidente de comisión, eso es un puesto de confianza del presidente. Así quien define quién preside comisiones y qué presupuesto va a tener esa comisión, eso es a discreción del presidente de la Cámara. Así que si un legislador en un momento dado quiere enfrentar al presidente y no llegar a un acuerdo con él, el presidente no lo puede destituir como legislador, pero muy bien lo puede cambiar de comisiones. Incluso hay en muchas ocasiones en el pleno hemiciclo, en una sesión, el presidente coge la palabra y dice, en este momento, fulano de tal ya no es presidente de tal comisión, es fulano de tal el presidente. Así, se acabó. Públicamente. No tiene que decir nada, públicamente, y obviamente tiene un efecto, porque si tienes un presupuesto mayor, a ser presidente de una comisión, te quitan la comisión, te quitan el presupuesto, ¿qué sucede? Tienes que votar empleados, o tienes que bajar el salario de tus empleados. Así que la realidad es que sí, el legislador es tan legislador como el presidente, pero si presides comisiones... este tipo de circunstancias pudiera inclusive encaminarse a algún proceso ético o de expulsión o de sanción a los legisladores. Yo no recuerdo que haya pasado, pero todo depende de cuál vaya a ser la tirantez quizás entre el legislador y el presidente, ¿no? Bueno, claro, pero para que el Código de Ética de la Cámara, establece cuáles son las violaciones de ética, ¿no? Sí. Si tú no quieres seguir la línea de un presidente, pues no estás violando la ética ahí, ¿no? Ahí lo que puedes estar violando es la confianza del presidente. Ahora, la regla de caucus no es una cosa de confianza, y si el caucus define que como grupo vamos a apoyar esta medida, se supone que aunque usted esté en contra, usted coge un turno allí, usted diga por qué está en contra, pero al final vote a favor porque el caucus te llamó a votar de esa manera por un compromiso mayor, hay un interés mayor. Claro, hay legisladores, yo lo viví durante mi presidencia, que le importaba un bledo el caucus, le importaba un bledo la administración, le importaba un bledo el consenso, ellos querían hacer siempre lo que les daba la gana, influenciados por unas otras personas, y hubo proyectos particulares que no quisieron votar como caucus y derrotaron medidas
importante. Pero de fíjate, igual manera, ajá, por ahí va más o menos, pero lo que pasa es que esa consecuencia a veces pudiera ir más allá. Y lo vimos en un momento dado con el representante Pellé, me parece que es el niño símbolo de esto, donde no lo expulsaron del cuerpo y le radicaron cargos en el cuerpo, pero lo expulsaron de la delegación, inclusive. Eso es posible. Claro. ¿Cuán cerca tú estuviste de hacer eso, Jaime? Pues fíjate, en el caso mío lo estuvimos cerca, pero la realidad es que mi mayoría parlamentaria no era tan grande, así que yo no podía convertirme. Era dispararte en los pies a ti mismo, quizás. Claro, porque me convertía en minoría por decisión propia, ¿no? O sea, es mejor tú tenerlos ahí porque, claro, hubo otras ocasiones donde sí logramos unos consensos y votaban a favor de medidas. Yo lograba convencerlos. No es que no había diálogo en todo momento. Yo hablaba con todos ellos. Y hubo un momento que sí logré que votaran a favor. Y la decisión de sacarlos de comisiones fue una decisión igual de caucus, que la misma delegación me dijo, oiga, presidente, o se lo vamos a pedir como delegación, que usted saque a esta gente de comisiones. Y yo, bueno, pues está bien, y lo hicimos, ¿no? Porque todo se hace en eso le releva un poco al presidente entonces ser el malo. Bueno, claro, pero la decisión siempre es del presidente, pero hay una delegación, que si esa delegación, la mayoría es fiel contigo, trabaja de la mano contigo, cogen los calentones de legislaciones que son bien fuertes, pero lo hacen porque confían en su líder, pues de igual manera, cuando hacen una petición como esa con uno de sus compañeros, uno de igual manera tiene que ser justo, porque yo aprendí con los años de política y con los cantazos, que quien es tu detractor, aunque sea de tu partido, tú le puedes dar lo que tú quieras y siempre te va a traicionar. Olvídate de eso. Esa regla está escrita en oro. Y más si había legisladores que querían la presidencia en un momento dado y tú le ganas, ¿o no? Si están mordidos, perdón, dicen en la calle, si están mordidos, peor aún, ¿no? Sí. Porque tienen esa espinita todo el tiempo, ¿no? Y uno tiene que crecerse en esos momentos dados. Así que esa es la realidad. Pero los presidentes siempre tienen esos retos cuando están en más fácil medida. decirle en el caso que de Pellé, claro, en el caso de Pellé fue un problema para la delegación del PNP, pero gracias a Pellé es que nosotros pudimos aprobar la crudita, ¿verdad? Que ayudó grandemente a la estabilidad. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo ustedes lo convencieron? ¿Lo citaste a presidencia? ¿Cómo pasó eso, Jaime? Cuando convencieron a Pellé de que votara con ustedes por imponer la crudita. Bueno, hay cosas que cuando finalmente pueda escribir mi libro saldrán sobre todos esos procesos internos. Pero yo te pregunté hoy, así que dime. No, estoy votando tú y 200,000 personas adicionales. Yo lo que te puedo decir que todos esos votos son votos de convicciones, ¿verdad? Hay gente... Oye, era para imponer un impuesto, no era para cualquier otra cosa, tú sabes, no era para ponerle el nombre al Centro Comprensivo del Cáncer de Héctor Ferrer, era para imponer un impuesto que todavía nos duele. La realidad es que hay personas que ven las cosas más allá del crisol político y tienen una entrega mayor hacia el país. Y la realidad que ese momento dado era importante para tratar de buscar la estabilidad del pueblo puertorriqueño, y hay gente que se cree ese momento más allá de las líneas partidistas, y eso eso quedará en la historia, pero cada voto que se dio en ese momento dado estaba basado en un bien común, no en beneficios personales. Cuando cortejaste ese voto de Pellé, ¿había otro legislador o otros legisladores también que los reunieron para ese propósito, para tratar de convencerlo, verdad que sí? Bueno, es que el proceso legislativo, tú tienes que salirte únicamente de los tuyos. Sí. O sea, tú cuando estás en esos procesos, un buen presidente de un cuerpo legislativo es el presidente de todos los legisladores, no solamente de tu delegación, de todos los legisladores. Así que en ese proceso de diálogo... No te me vayas por la rama. ¿Tenías más gente que estabas buscando convencer en ese momento, sí o no? Para que te dieran el voto que necesitaba. Pues, obviamente, cuando tú tienes una delegación que sabes que los votos se están haciendo pequeños, tú tienes que salir de tu scoop, tienes que salir fuera de tu delegación. Y tú necesitabas el voto de ese legislador de la otra delegación porque había gente de la delegación tuya que no estaba de acuerdo con votar a favor, ¿correcto?
había gente de la delegación mía que te decían de frente, no se preocupe, presidente, usted puede contar con ese voto, pero oye, tú sabes muy bien que es embuste, que no ibas a contar con ese voto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se creen que te están cogiendo a ti de contejo. Ya. Pero la realidad es que no es así. Y tú sabes que puede ser que en el momento de la verdad no tengas el voto. Entonces, pues tú tienes que tratar de explicarle a muchos legisladores porque esto es importante. Sí. Y los legisladores en su momento dado tienen que definir qué es más importante. Y toman sus decisiones. Y, oye, y eso es de valiente. Jaime, tengo que pausar de nuevo, pero hay otra cosa. Ya estás aquí, vamos para allá ahora. Te tengo aquí un rato más, voy a abusar de tu confianza para hablar de esto, porque quiero que me digas ahora cómo es la dinámica entre los presidentes y si también hay tiraera o conflicto o se hieren los egos quizás cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás, como lo que estamos haciendo aquí hoy, hablando de verdaderamente cómo funcionan los procesos en estos días. Oiga, y esto se repite y se repite y se repite porque es la dinámica de lo que ocurre en la Casa de las Leyes para adelantar y enmendar las políticas públicas que nos rigen para todos los propósitos a los puertorriqueños. Y conmigo ya aquí en persona, y abuso de su tiempo en la mañana de hoy, de Viernes Putongo, el ex representante y ex presidente de la Cámara, Jaime Perello Borrá. Buenos días, bienvenido. Buenos días en vivo. Debidamente en propiedad. Llegué. Jaime, hablábamos de cómo se lidia con los marcianos allá. Para propósitos de la propia delegación, tocamos un poquito también de las delegaciones. Y son de marcianos minoría. así como cabezones. No sé, Sí. eso lo dices tú. No obstante, hay una situación y unas dinámicas que se da entre los presidentes de los cuerpos y no siempre las conversaciones terminan chuchupán y se tiran besitos y eso, ¿verdad que sí? No. O sea, recuerda que recuerda que en el sistema republicano de gobierno, cada presidente de cada rama, en el caso de la rama legislativa, son dos poderes dentro de un poder. Ya. Y como es el filtro, cada uno asume la responsabilidad final de lo que aprueba. Y si lo que viene de un cuerpo hacia otro, pues no ha cumplido pues con lo que se ha discutido, con las políticas públicas que uno está defendiendo. Si cambia en algo lo que es la propuesta original con los del Ejecutivo, entonces tú tienes la presión del gobernante llamando a uno al otro. Mira, lo que aprobó allá el presidente del Senado no lo puedes aprobar acá, hay que cambiar eso, viceversa. Y entonces el diálogo es muy importante. En caso mío, Eduardo y yo tuvimos nuestras discrepancias, pero había mucho diálogo. Y nos cruzábamos de lado a lado en ocasiones particulares, mayormente cuando había algún proyecto que desde la fortaleza estaban llamando a una de las partes para detener algún proyecto de un lado u otro por algún cambio, y más era proyecto que era propuesto originalmente por uno de los presidentes del cuerpo. Entonces hay una diferencia. Sí. Eduardo tenía diferencia con los proyectos míos, debería haberla, y yo tenía diferencia con los proyectos de él. Y tratábamos de lograr esos consensos, pero se da. Pero esa madurez, esa comunicación entre los presidentes de los cuerpos es fundamental porque un cuerpo puede matar el proyecto del otro así. Voy a traer a Eduardo en estos días. Tráete a Eduardo. Vale que no me diga algo distinto. No te va a decir nada distinto. Estoy seguro, no te va a decir nada distinto. Tuvieron estas discrepancias, sí. No cabe la menor duda. Sí. En algunas áreas, algunas más complicadas que Lo de otras. La energía fue complicadísimo en un momento dado. Tuvo energía, el tema de la reforma educativa, las propuestas que yo tenía en Cámara versus las que tenía él. O sea, hubo nuestras diferencias de visiones. Se enganchan el teléfono y se Nunca no, fíjate, nunca no. Siempre se piden perdón. Fuimos muy caballeros uno con el otro. Un por mi proyecto de las pymes, que es un proyecto que hoy él defiende y en estos días escribió una columna sobre ese tema, pero ese proyecto se tardó en aprobar en el Senado demasiado tiempo. Y ahí podríamos ver un diálogo porque era importante. Hoy de hecho, la columna usualmente sale los viernes, salió me parece que el miércoles, si no me equivoco, se llama Retail Puerto Rico. Sí, Retail Puerto Rico. Evidentemente habla muy buena columna, sí. y prácticamente ese era el mensaje que nos llevó a aprobar la legislación de Fuerza Pyme, que todavía queda algo en Puerto Rico de ella, muchas cosas la eliminaron, lamentablemente. Abrir una tienda en estos días es casi un deporte extremo, entre los permisos y el reto de los cuando es una tienda puertorriqueña, sin embargo las megacadenas siguen aumentando, el dinero que no llega a las arcas del pueblo de Puerto Rico, llega muy poco,
Pero hay titanes, que lo menciona Eduardo en su artículo, que yo lo mencionaba también, y gracias a Fuerza Pyme se fortalecieron, como son nuestras cadenas de supermercados, nuestras cadenas de farmacia, que le dan pasta y queso a las megacadenas. Pero contestando tu pregunta, la realidad es que tuvimos esta discrepancia, pero tuvimos mucha madurez y fuimos muy elegantes uno con el otro y logramos grandes legislaciones a beneficio del país. Quizás hay mucha gente que no lo sabe, pero hay una percepción de que como los senadores son menos y los representantes son más, de hecho le dicen el alto cuerpo, y hay como que hay gente que dice que la Cámara de Representantes es la comunidad especial, ¿verdad? Y como que hay un menosprecio por los representantes versus un senador. ¿Me equivoco? Sí, bueno, lo que pasa es que como son menos... ¿Ese voto vale más? No, es el mismo. No vale más, es el mismo. Le pagan lo mismo. Lo que pasa es que la Cámara de Representantes, recuerda que esto viene un poco por el sistema republicano de gobierno. Republicano de gobierno, el sistema inglés, ¿no? La Cámara Alta, la Cámara de los Lores, la Cámara Baja, los diputados, que es el más representante del pueblo. La realidad es que la Cámara de Representantes son más porque es más representativa del pueblo. Son distritos más pequeños. Así que donde realmente está el poder representativo del pueblo es en la Cámara de Representantes. Por eso que el presupuesto del país se inicia en la Cámara de Representantes. Y en el asunto de las confirmaciones de los puestos del Ejecutivo pasan al Senado. Pero hay países donde los puestos de gabinete ni siquiera pasan por confirmación de la Asamblea Legislativa. Los nombra el presidente y ya. Y eso es una función, esa función dásela al Senado, ¿verdad? Para que ellos sean los que confirmen. Hijo, un ratito ahí. Pero la realidad es que como son menos, pues la gente los ve como son menos, pues deben ser algo más distinguido. No, tienen el mismo poder constitucional, pero donde está la mayor representatividad del pueblo es en la Cámara de Representantes, por eso es más diversa. Por eso tú puedes ver gente con mucha escolaridad y gente con más vida pero menos escolaridad. Porque se supone que en la Cámara tú puedas ver la representación del país normal. El plomero, el doctor, el abogado, el ingeniero, el comerciante. Tiene que ser así. En la medida que la Cámara de Representantes pierda esa representatividad, valga la redundancia, no tendría sentido. Así que esa cosa, pero es que fulano lo que tiene es un cuarto año. Ajá, pero ese fulano que tiene un cuarto año... La Constitución no te exige. No, y es un agricultor, o tiene un pequeño negocio, ha sufrido desde abajo. Y por algo salió electo. Claro, sale electo porque representa a su barrio, a sus pares, y la gente quiere ver allí a alguien que diga, esa gente sabe lo que yo sufro. O sea, tiene que haber un balance. Por eso los de acumulación, que todavía existe esa figura, siempre se ha extendido que ese de acumulación puede ser una persona que tenga tal vez más experiencia, más estudio. Y un reconocimiento público. Un mayor reconocimiento, factor reconocimiento, porque es acumulación, no representa un distrito como tal. Pero el que representa ese distrito, la gente busca un par. No busca a alguien, ¿verdad?, que esté muy por encima. Volviendo a la dinámica de estos días, Jaime, hay otro ejercicio que se da quizás con más frecuencia. Los presidentes o los mismos legisladores cruzan de un cuerpo a otro. Y allí hay alcaldes, se presentan secretarios de agencia. ¿Quién de verdad tiene acceso abajo? Porque una cosa es estar en las gradas, una cosa es ir a las oficinas. Pero cuando está la sesión corriendo, ¿quién puede accesar al floor, allí, al piso del hemiciclo de votación y meter su cucharita? Bueno, quien único tiene acceso al salón café y al floor son los ex legisladores. Esos tienen acceso por reglamento, ¿no? Ellos tienen esa cortesía, igual que pasa en el Congreso de los Estados Unidos. Los alcaldes, como son alcaldes, se les da una deferencia para que entren al salón café. No automática. No es una deferencia. Que entran al salón café, no automáticamente pueden cruzar la puerta al hemiciclo. No. A menos que sea autorizado. Ya. O por el presidente, o una deferencia de que su legislador de distrito lo invite. Más si tú sabes que están allí para descarrilarte lo que tú quieras hacer. Por eso, más aún. A los alcaldes se le da una deferencia, a los jefes de agencia se le puede dar una deferencia, pero si el presidente, y eso yo lo viví, yo siendo presidente, si yo veía un asesor, un ejemplo de Fortaleza, que estaba, para allá voy ya mismo, porque eso también... Que me estaba entrando al floor, yo hablaba con el sargento de armas, o yo mismo... al Salón de las Mujeres Ilustres, que en el tuyo se llama... O yo decía, cuestión de orden, solamente puede estar en el hemiciclo solamente los legisladores y un asesor por cada legislador. Todo cualquier persona tiene que salir del hemiciclo inmediatamente, y eso incluía al asesor de asuntos legislativos
de la fortaleza que fuera el caso, o el que estaba en esa época era hoy juez del Supremo, eso es y sigue siendo una dama, ¿no? Un gran caballero. Pero había ocasiones que por rigor yo decía, todo el mundo fuera, solamente el legislador y un asesor por legislador, o el asesor de mayoría y el asesor de minoría, lo demás Eso fuera de aquí. es el floor manager, lo que se llama, que Correcto. era Salcedo, o en el caso del Senado, no me recuerdo ahora quién ha sido, pero tradicionalmente son más o menos los mismos. Sí, Carlos Rivera Justiniano en el caso de la delegación del Correcto, PNP, y correcto. así. Exacto. Pero fíjate por qué te lo digo, porque de momento hay unas intrigas. Y a veces vienen de Fortaleza inclusive, por eso te hablaba de lo y hay unos salones aledaños para eso, no es que los botas para la calle, No, a coger bueno, sol en la escalera. está el salón ¿Cómo se llama fumador. el tuyo? Porque está en María Martínez. Elvira Martínez. Ajá, y hay unos salones alrededor que le ponen allí Elvira su Martínez. su frutita y su el Claro, salón de las no, mujeres y ilustres. si no, pues le damos acceso al salón café, oye, porque tampoco es que los maltrate, y más cuando estás en cierre de sesión, Correcto. que hay mucho trabajo, pero que no se pasen de listo, Ya. porque si tú ves que están entrando ahí con una agenda que no es la agenda que está llevando el presidente, con mucho cariño, pero para afuera. ¿Por qué los días son tan largos y son hasta las 12 de la noche de momento cuando eso no lo vemos en el resto de la sesión ordinaria, Jaime? Bueno, lo que pasa es que, todo ¿Qué depende. está pasando allí detrás? Porque hay mucha gente que dice, esos vagos, esa gente no trabaja nada. Digo, y hay un personal que sí está allí cortando, haciendo copy-paste de las legislaciones, poniendo las enmiendas. Y a veces uno se pregunta por qué tarda tanto los proyectos en cruzar, el trámite. ¿Qué está pasando detrás de todo eso cuando decretan un receso particularmente de 8 o 10 horas? Bueno, Y la gente dice, esta gente se fueron a dormir para su casa y vienen ahorita. esos recesos, Ajá. ahí es que las comisiones están tratando de sacar finalmente los informes, Ujú. que son los que acompañan la aprobación de la medida. Y todo depende de la disciplina del presidente y cómo se ha administrado Ujú. todo el año o toda la sesión legislativa, porque recuerda que ese trabajo entre presidente y secretaría es el que va sacando los proyectos durante cada sesión para ir limpiando. Al fin, Bueno, no siempre eso eso se es lo que quiere eso hacer. es lo que se supone que pase. No, lo más sencillo. Pero por diseño ocurre porque tú quieres tener muchas medidas, a veces para que la atención se pierda. Bueno. Eso pasa también. pero- Lo vimos en el pasado Bueno, cuatrienio bueno. con Rafael Tatito Hernández, que de momento tenía 100 medidas allí aguantadas para que todas bajaran a la vez y no necesariamente se fijaran en los detalles. Pero fíjate. ¿O no? Sí, pero muchas veces ocurre sin planificar. Y él lo dice, admitido. O sea, no estoy Sí, bueno, tampoco pero derrotando muchas confidencia. veces ocurre sin planificar, ¿verdad? Pero todo depende de cómo tú administres el cuerpo. Porque si tú has llevado, el proceso es lento, Ahí ven. escúchame, si sesionas una vez a la semana, o sea, eso a veces sucede por diseño o no por diseño, porque las comisiones no actuaron rápidamente, los informes no salieron, pero si tú tienes muchos proyectos complicados Controversial. que por la complejidad los acuerdo. vas arrastrando, porque no tienen los votos para aprobarlo, porque en muchas ocasiones tus legisladores se quedaron en el distrito, no te vinieron a sesión. Tienes que negociar con la mayoría parlamentaria para vaciar el calendario. Y La comisión no sacó el informe. a la tiempo. comisión no sacó informe. Cuando yo era presidente, yo tenía asesores de presidencia por comisión para ayudar a sacar informe. Pero tú tienes momentos dados que tú dices, "Pues, espérate, yo tengo 15 medidas en calendario, no tengo mis votos para aprobar. De esas 15, 7 tengo consenso porque hablé con la minoría, aprobé 7, además se quedaron y se siguen retrasando. Y llega el momento de la verdad. Y cuando esas son 8 o 9 horas, es que la Comisión de Gobierno y la Comisión de Hacienda principalmente, y bueno, la de Jurídico, sistema con el Código Penal, están ahí tratando de sacar informes que llegan a un consenso de las enmiendas que tú quieres para poder bajarlo. Y en el caso mío yo no descargaba. Yo no descargaba medidas. No me leas la libreta. Tenía que tener Eso era lo que un te iba a preguntar ahora. informe. Ajá. Tenía que tener un informe. Pero es una herramienta que es necesaria también. Pero no- Por diferentes dinámicas. tú lo Sí, sabes. el proceso legislativo es como es. Y a veces tú tienes que hacerlo. Pero yo prefería Pero que hubiese un cerrarse la informe. banda y decir, yo no voy a descargar medidas, es un poco amarrarse los pies Yo no lo hacía, yo no lo vociferaba. Ujú. Pero Por mal vista que sea. pero en mi es una figura que es presidencia, necesaria. en mi Voy a explicar presidencia, por qué. son manos contadas si alguna vez descargué algún proyecto. Muchas veces tú necesitas el proyecto, iniciativa de un legislador, para que te vote a favor de otra. Claro. Y tú tienes que descargarle el proyecto porque no se ha trabajado, no se había adelantado, para que él o ella se sienta comprometido o comprometida a entonces darte el voto para la medida que tú quieres. ¿Es o no es así? Esa es una forma de negociar. Y no es ilegal, ni es antiético. No ni es- es ilegal, no es lo mejor del mundo, ¿verdad?
¿verdad? Porque cuando tú descargas un proyecto, significa que todo el proceso de participación ciudadana lo obviaste. Ya. Y eso, pues, no es lo mejor. Jaime, realmente, y más cuando ocurren cosas por diseño o por accidente, de que haya tanta legislación pendiente al finalizar la sesión ordinaria. Y ahorita quiero entrar a cuán diferente pudiera ser esta sesión con la que empieza en agosto y termina en noviembre. Pero al final del día, ¿ustedes tienen oportunidad de leérselo todo? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Bueno, la responsabilidad principal de leer, ok, si tú haces, es que quiero ponerlo, o sea, hay proyectos que tienen 500 páginas, el presupuesto tiene miles de páginas, ¿ok? Porque si eso es aquí, imagínate el Congreso. No, es complicadísimo. Por eso están las comisiones, pero el informe de comisión, el informe que acompaña el proyecto, es lo que mínimo un legislador debe leerse. El informe mínimo. Si el informe está mal hecho y te fallaron en el informe. No, hay informes también que son de muchas páginas. Sí, pero está bien, pero mínimo. Tienes exposición de motivos, tienes la exposición de motivos. El cuentito. El cuentito que es importante. Tienes la parte decretativa que la parte decretativa. que cambia, que deroga, que enmienda. Claro. Pero por lo menos, claro, pero al final de una sesión, hablando de cientos de proyectos y la realidad es que el legislador depende o del asesor que tenga en su oficina, por eso es importante que dentro de tu presupuesto no todos sean mensajeros y choferes, tienes que tener un asesor legislativo y el asesor de la delegación, que es el que te va a recomendar si votas a favor y en contra. Muchos legisladores llegan allí a último momento y los donde van es al portavoz. ¿Cómo vas a votar aquí? Y él te dice, este sí, este no, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y a veces se preparan unas listas. Pues claro, que eso es lo que se hace. Y se le da Y se le da, más así que vas a votar. Y él se levanta allí, llegó allí y metió, como ahora con voto electrónico, y empieza, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Si hay algún asunto. ¿Y eso es lo que la gente espera de un legislador? Bueno, la gente puede esperar muchísimo. A la hora de votar. O sea, tú puedes, o sea, sí, la dinámica legislativa hay muchas cosas, que esté presente y demás. Y oye, hay un chanchullo ahí con la participación de los legisladores en las graduaciones, que te cuento después porque no tengo todos los detalles todavía, pero terminé en una querella y todo, y alteración a la paz. Y ahí, ese es el caso de Guayanilla, sí. Pero, es bueno analizar eso, porque el legislador tiene que estar claro dónde está su inmunidad y dónde está su inmunidad. ¿Qué hace un legislador en una graduación de unos chamacos de escuela superior, hermano? Puede estar, pero sí. dar un discurso y todo y que lo dejen hablar. Sí, pero no es obligado. Yo no sé. No es obligado. Pero parece que ahora hay una consecuencia porque no le permitieron hablar a ese legislador en esa graduación. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Ah? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué consecuencia? Están con querellas y todo en la policía. Por eso, pero es que. Y ahí parece que va a haber repercusiones contra la escuela, contra la directora de la escuela, por no dejarlo hablar. Pues no debería. No, después está perdido. Por eso. Pero nada, volvamos al punto original. ¿Cuál es la expectativa verdadera de ese representante, como tú dices, del pueblo que lo llevó allí cuando vaya a votar a los proyectos y los proyectos sean extensos, sean cortos? Bueno, lo que se lea todo. Bueno, por eso lo que pasa es que hay proyectos y hay proyectos. Porque si es un proyecto de asignar una carretera, si es un proyecto de un reconocimiento, si es un proyecto. Hay proyectos que son proyectos normales, ¿verdad? Sí. Pero proyectos emblemáticos que atienden o cambian código o tienen que ver con asuntos como el aborto, asuntos de seguridad nacional o asuntos presupuestarios. O programáticos. O programáticos. O sea, de administración que vienen. Que estás eliminando agencias o añadiendo agencias. Ese tipo de nombramiento. O sea, ahí sí el país espera que ese legislador que dé el voto lo dé consciente de lo que está haciendo. Esa expectativa no es real. De que se van a leer todo antes de llegar allí. No, es imposible. Es que es imposible. O sea, dependen. Eso no te lo dicen en la campaña. No, pero es que, chicos, nadie en la campaña va a decir, bueno, yo no he escuchado a ningún legislador que diga, yo voy a llegar allí y voy a leer todo proyecto que... Bueno. Pero pudieran decir, si usted espera que cuando yo llegue allí me lo voy a leer todo, eso no es real. No, lo que pasa es que el legislador a lo mejor no se lee todos los proyectos, pero debe tener el equipo suficiente de asesores que te ponga en posición de decir, legislador, ese proyecto debe leerlo, porque hay un asunto que puede ir directo a lo que usted piensa. O mínimo que te identifique, mira esto aquí y allá. Mayormente. Y ahora hay un elemento adicional que antes... Y una ponencia en la vista pública que va validando el punto que usted tiene. Ahí volvemos al asunto de los descargues. Por eso es tan importante que haya un proceso, que haya vistas públicas, porque eso permite al legislador y al pueblo
Incluso hay legislación que tú puedes presentar y luego de vista pública dices, ¿sabes algo? Yo la voy a retirar porque ya me convencieron que esto no hace falta. Ese proceso es un proceso importante de estudiar las medidas, y yo creo que ahora hay algo que no había antes, que es ¿cómo se llama lo que creó Tatito para la PAL? PAL. Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que hacen un estudio de una cosa que se llama el impacto presupuestario, que en cada informe se certifica, eso está en el borrador de informe, en todos los borradores de informe hasta que se envía, que dice esto va a tener, esto no va a tener impacto fiscal. Y de ordinario dice no va a tener impacto fiscal y no es cierto. Y llevo una pelea con eso también. Pero y by the way, que eso viene de un proyecto anteriormente había hecho Eduardo Batia, que también tenía esa visión de crear una oficina particular. Sí, pero hasta que la Junta no nos lo obligó a hacerlo, no lo hicimos. Fíjate, yo no creo que haya sido porque cuando... Sí, Tatito mismo te lo dice. No, pero cuando Eduardo lo propuso, Eduardo Batia, la Junta no existía. O sea, la realidad es que ese proceso, como hay en el Congreso de los Estados Unidos, de una oficina que se encargue de atender los asuntos presupuestarios de la medida, yo creo que es vital. Así que si el legislador no tiene tiempo de leer... Es el equivalente al General Accounting Officer. Si no lo puedes leer, por lo menos lee el informe de Lopal. O sea, hay mecanismos para que el legislador esté informado antes de votar. Luis Cruz Batista, que fue tu hizo un trabajo, director de la Comisión de Hacienda en ese momento, cuando Tatito era el presidente. Correcto. Hizo un muy buen trabajo, trajo muy buena gente allí también a correr eso, y son unos estudios que son públicos, by the way, lo pueden accesar a la página y leerlos, no son muy largos y tienen la información importante para estos proyectos y para otros que pudieran venir. Luis Cruz hizo un trabajo extraordinario y debe continuar. Jaime, hemos ido, ¿verdad?, elaborando todo el proceso. Los gobernadores. ¿Cómo es la dinámica de los presidentes de los cuerpos legislativos con los gobernadores en estos días? ¿Cómo tú vas a aprobar esto así? ¿Cómo te permitiste que incluyeran esa enmienda? Eso no puede ser. O yo lo quería de esta manera. Eso pasa. Bueno, eso pasa. Los gobernadores a veces se equivocan un poco. Y se olvidan que los presidentes de los cuerpos tienen el mismo poder constitucional que el gobernador. El gobernador puede vivir en fortaleza. ¿Ganan más? ¿Tienen más presupuesto? Por eso, pueden vivir en fortaleza y tienen allí sus cosas y todo lo que tú quieras, pero la realidad que en el momento real tenemos el mismo poder constitucional. Es decir, que los gobernadores tienen que siempre mantener una comunicación abierta, sincera y de respeto con los presidentes de los cuerpos, porque el presidente de los cuerpos... Yo pienso que es más el poder que ustedes tienen. Claro, explico por qué. En esencia es más. Ustedes pueden ir por el veto, encima del veto del gobernador, pero el gobernador no puede ir por encima de lo que ustedes prevén. Y bueno, y es un diseño, así está diseñado. Claro. Así que la realidad es que en esos momentos, pues el gobernador tiene que entender que usted presentó algo y uno va a tratar de aprobar no solamente lo correcto para el país, lo que tengamos los votos para aprobar, porque esa es otra cosa. Usted puede proponer usted solo lo que usted quiera, pero si usted como gobernante presenta una medida legislativa y usted mismo no la sabe explicar o no busca el consenso ciudadano, es decir, los grupos, las asociaciones alrededor de ese proyecto, y usted lo zumba para allá para que nosotros hagamos todo el trabajo, pues tiene que aguantarse lo que venga. Porque también el Ejecutivo, si tiene un proyecto que va a presentar del Ejecutivo y sabe que trastoca o impacta a muchos grupos de interés, reúnase usted primero desde Fortaleza, en el cafecito allí. ¿Cuán importantes esas reuniones de los lunes con el gobernador? Bueno, son vitales porque son los que establecen la agenda de lo que se va a ver en esa sesión, en las próximas sesiones, y ahí uno le puede decir al gobernador, este proyecto tiene problemas, su jefe de agencia no lo está presentando bien, o yo tengo una ponencia de su jefe de agencia en contra de su propio proyecto. Todos los días. Jaime, ¿cuán diferente es esta sesión a la que comienza en agosto a noviembre? Bueno, esta sesión... Más allá del presupuesto. Vamos. Claro, esta sesión es mucho más complicada porque aprueba presupuesto, ¿no? Ya la próxima sesión un poco más relajada, porque primero sabes con los punto de que hay gente que dice que no es necesaria, que debería eliminarse. No es necesaria, es necesaria porque la legislatura no es solamente para atender presupuesto, tú tienes otras medidas que puedes trabajar más relajadas porque ya tienes presupuesto aprobado. O sea, ya sabes realmente establecer más política pública hacia las agencias basado en el presupuesto que ya tú aprobaste. Recuerda que en obras públicas hay mucho presupuesto de infraestructura y no todo está asignado. Pero es una sección más corta, porque son 3 meses. Claro. Un piquito. Claro. Acá tienes una sesión de casi 6 meses. Por eso es más corta por eso. Pero yo entiendo que sí es importante. Los trabajos de comisiones son muy importantes. Y esa visión de comisión para mí era sagrada.
Tú sabes que mis comisiones, todos mis servidores de audiencia estaban conectados y todo se veía por internet. Y tú podías, el que estaba dentro de su casa podía hacer preguntas a los deponentes. Esa interacción era bien importante. Gracias por estar con nosotros. Un placer, la semana siempre. que viene. Importantísimo tener extra, toda esta dinámica por llegar tarde. No saliste responsablemente de tu casa a la hora que era, pero pues obviamente el tránsito. Si está en la Valdoriotti, revístase de paciencia. Mucha. Con nosotros en el próximo segmento, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo, aquí en Nación Z, con el licenciado Eddie López. Todos los viernes nos acompaña el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Buenos días, Irán. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a todos los amigos que nos ven desde sus hogares y nos escuchan a través de las ondas radiales. Una semana un poquito menos controversial. Obviamente los asuntos están puestos en la situación de lo que está pasando con el presupuesto del país, que parece llegar a feliz término. Ayer se aprobó en la Cámara. La Junta de Supervisión Fiscal, por lo menos hasta ahora, a las 7:29 de la mañana de hoy, 20 de junio del 2025, no ha gritado ni ha emitido notificaciones de violaciones al plan fiscal. Así que parece que eso va por ahí. ¿Pudiera haber algún detallito que no se ha planchado? ¿Qué dice la gobernadora? Mira, nosotros esperamos que no. fiscal? Yo creo que el proceso de diálogo que se ha mantenido entre la administración de Jennifer González Colón y la Junta durante este proceso de presupuesto, pues, ¿verdad? Yo creo que fue el más positivo. Hacían años que no veíamos una dinámica como esta, que se presentara un presupuesto en conjunto, ¿verdad? Que más adelante, claro, fue necesario que se hicieran unas enmiendas y unos cambios adicionales, pero pues se hizo en constante comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal, así que anticipamos y esperamos que pase el sedazo de la legislatura ya y se convierta en el presupuesto para este próximo año fiscal y que entonces ya podamos atender de lleno lo que es el tema de los municipios, el tema de educación especial y todos estos renglones que en cierta medida pues levantaron un poco de controversia, ¿verdad? Y fue necesario diálogo para poder identificar las partidas, para cubrir esos renglones tan importantes, entre muchos otros, ¿verdad? Que también forman parte Qué bueno del que traes presupuesto. ese punto, porque en efecto aquí queda de manifiesto que una cosa es una cosa, como dijo aquel prócer, y otra cosa es otra cosa. Y el asunto de quizás la situación con los nombramientos y quizás algunas diferencias de criterio que ha habido con el presidente del Senado no han percolado, se han reflejado en los asuntos de presupuestos, por lo menos hasta ahora, ni que haya habido tirantes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y particularmente cuando ha habido una comparecencia muy marcada de lo que es el componente fiscal, ¿verdad? Y financiero del Ejecutivo, entiéndase gerencia y presupuesto, la Autoridad para la Agencia Fiscal y Financiera, el Departamento de Hacienda, y no ha resentido inclusive los cuerpos legislativos el que haya habido esa participación desde la realización, que es algo que de ordinario se le deja que lo haga la Cámara y entonces después sigue su curso. Pero ha habido una participación de todos los sectores en esta y eso no se ha afectado por otras controversias que quizás hayan habido entre el presidente del Senado particularmente y la gobernadora. ¿Me equivoco? No, yo creo que está, ¿verdad?, en un análisis correcto y desde un principio, cuando tuvimos esos primeros quizás, no quiero llamarlo enfrentamientos, digamos diferencias por el tema de algunos nombramientos, yo insistía, ¿verdad?, que esto no tenía que ver nada con la relación que tienen política y personal nuestra gobernadora Jennifer González, el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, era que el presidente, ¿verdad?, pues está en el descargue de sus funciones y respetando las facultades que tiene como presidente y miembro del Senado de Puerto Rico, pues tenía también su derecho de poder oponerse, poder presentar cuestionamientos, llevar a vista pública, comisión total, todo lo que vimos con algunos de los nombramientos que eventualmente fueron retirados o no contaron con los votos en el Senado de Puerto Rico. Eso es parte de las funciones. Uno podría estar en acuerdo, en desacuerdo con esas interpretaciones, claro, pero la realidad es que pues son facultades que ellos tienen, ¿verdad?, como miembros del Senado de Puerto Rico, se las respetamos, pasamos ese proceso y pues continuamos rumbo al presupuesto y atender otras medidas que son programáticas del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, y en eso pues estamos todos de acuerdo y no hay diferencias, así que yo espero, ¿verdad?, que no volvamos a tener este tipo de discrepancias así tan abiertas quizás con la legislatura y que podamos entonces seguir trabajando de la mano en impulsar la legislación que hace falta para cumplirle al pueblo de Puerto Rico. Su señoría y yo tenemos algo en común, tenemos un conocido que estimamos y yo pienso que es un profesional de excelencia, pero se le ha marcado, fue colaborador suyo en el Departamento de Asuntos del Consumidor, me refiero al licenciado Gabriel Sicardón, y se le señala por los asuntos del municipio de Cataño y tiene un nombramiento como fiscal auxiliar 2, me parece que es, que le extiende la gobernadora, y parece avecinarse, por lo menos ya la oposición lo ha levantado, de que por esos señalamientos particularmente de la oficina de la Contralora, no debería ser meritorio
de este tipo, y mira ¿verdad? La premisa que te doy, porque me parece que una cosa no tiene que ver con la otra, y por las actuaciones quizás de un tercero se ha marcado al licenciado Sicardó al punto de que el propio directorio le negó el participar de elecciones dentro de la colectividad. ¿Cuánto verdaderamente pudiera esto enfrentar o si pudiera ocurrir al Partido Nuevo Progresista de nuevo por la nominación que le extiende la gobernadora al licenciado Sicardó? Pues mira, primero que nada, yo quiero hacer la salvedad de que, como tú bien mencionas, yo lo conozco hace muchos años, ¿verdad? En amigo personal, me consta que es una persona honesta, una persona íntegra, un profesional de carrera excelente, ¿verdad? Destacado. Como abogado, le dedicó muchos años de su práctica a trabajar, ¿verdad?, con comunidades marginadas, y lo hacía sin interés económico ni demás, lo hacía porque le gustaba y genuinamente, pues, ¿verdad?, le apasionaba ese tipo de servicio. Ahora se destaca como juez administrativo en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Redacta muy bien también. Redacta muy bien. Yo no sé, ¿verdad?, anticipar eventualmente qué va a estar pasando con este nombramiento, pero es lamentable, ¿verdad?, que una persona que no tuvo nada que ver con unos actos de corrupción que se dieron en el municipio de Cataño, pues todavía 5 años más o menos más tarde, luego de que ya ese caso se dilucidó, se vio en tribunales y los que fueron responsables fueron señalados, cumplieron condenas, ¿verdad?, entre contratistas, empleados y demás, y nunca hubo un señalamiento específico ante el licenciado Sicardó, pues tenga, ¿verdad?, pero parece que pasar por este sedazo. Y ahora, esto pudiera abrir una controversia en el PNP también por lo que pasó, más allá de los señalamientos de la Oficina de la Contralora, más allá de que no lo dejaran correr para la elección de Cataño, pudiera representar que de nuevo se abra de que no es la persona más idónea para recibir este nombramiento. Pues mira, cuando yo fui secretario del partido, cuando esto se discutió en un directorio en el proceso de aprobación de las candidaturas en las pasadas primarias, en aquel momento nosotros habíamos tomado, entre las cosas que tomamos en consideración, era si en efecto él estaba siendo objeto de algún tipo de investigación, algún señalamiento formal, y la realidad es que no había nada de eso. Claro, el partido, si digamos, para que la gente que nos está viendo nos entienda, la ley electoral pone unos requisitos con los cuales uno debe cumplir para ser candidato, ¿verdad? Y él cumplía con todos y cada uno de esos requisitos, pero ¿qué sucede? El partido puede poner unos requisitos o unos criterios adicionales para salvaguardar los mejores intereses de la colectividad, y en este caso, en el municipio de Cataño, como veníamos de haber pasado por un proceso de corrupción, todo, porque sin tocar esa historia de nuevo, y no queríamos arriesgarnos a que perdiéramos esa poltrona municipal, pues se hizo lo posible para tratar de evitar que se diese esa primaria, y entendíamos que los mejores intereses de la colectividad en ese momento era que no aspirara, ¿verdad?, el licenciado Gabriel Sicardó, así que pues se tomó esa decisión, pero nada, ¿verdad?, dicta sobre quién es como ser humano y como profesional. Yo espero que no haya la controversia y que sea, ¿verdad?, víctima de esa situación. Cuando regresemos, quiero hablar de esta política de la cooperación con los federales o de enfrentarlos, porque ahora por AmeriCorps sí vamos a ir para el tribunal a pelear por los beneficios de cientos de recipientes versus los 6,000 conductores con licencia. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres y Montalvo. Irán, para propósitos de lo que, cómo se ha conformado la situación con la cosa migratoria, lo que había trascendido de el rendimiento a través de un requerimiento de información contenida, y que hay disposiciones de la ley que provee para lo de las licencias que no se compartiera la información, pero ahora con el programa de lo que se conoce como AmeriCorps, que ahorita di sucintamente lo que tiene, servicios a veteranos, a comunidades, a estudiantes y todo lo demás, donde hay cientos de participantes, se decide participar de una demanda con otros 24 estados retando a la autoridad federal, y yo entiendo que eso pudiera tener consecuencias también en términos de que nos recorten más chavos, que era una de las líneas que se levantaba de lo que pasara o lo que hubiese pasado si no entregábamos la información de los conductores. ¿Cómo podemos conciliar esas dos posturas distintas? Pues mira, Eddie, yo creo que el gobierno de nuestra gobernadora Jennifer González ha estado trabajando durante estos 6 meses de la mano de la administración del actual presidente, tratando de ajustarse a las políticas públicas en la mayoría de las instancias en que lo hemos podido hacer, y hemos visto ya los frutos de eso. Más falta de humanidad que tengan. Pues mira,
no quiero decir utilizar ese término, pero en ocasiones pues hemos tenido que quizás sacrificar posiciones que uno pueda tener personales y opiniones que uno puede entender, ¿verdad? Que no son consonas con las políticas públicas. No me gusta de llamarlo de esa manera, pero la realidad es que hemos podido conservar prácticamente la integridad de todos los fondos federales que recibe Puerto Rico, salvo unas pequeñas contadas excepciones de programas que ya iban a ser eliminados, como el del COVID, porque la pandemia había terminado. La realidad es que todas las demás partidas Puerto Rico pues las ha podido retener en la medida que hemos podido mantenernos y ajustarnos a las políticas del presidente. Y es que no va a ser ni Trump, va a ser el Congreso, con la ley de reconciliación. En este caso de AmeriCorps, obviamente es una circunstancia completamente diferente al tema de los emigrantes, donde hay una política pública, ¿verdad?, más, te diría, más extensa, más agresiva. Y él veía ahí unos visuales de unas intervenciones que se trataron de hacer en el propio Dodger Stadium. Lo estaba compartiendo ahorita. En Los Ángeles, unos visuales, ¿verdad?, que chocan, igual que otras intervenciones que hemos visto que se están haciendo a través de los tribunales. Tiene nada que ver con la yo entiendo, ¿verdad?, que pues una cosa es una cosa, como tú decías ahorita, otra cosa es otra cosa. En este caso, este programa, pues, ¿verdad?, sirve a las comunidades, sirve a unos grupos en específico. Yo no veo, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico, que esos fondos Pero acá... no hay la misma consecuencia de retar a los federales que habría cuando pedir que fuera a través del tribunal que se hiciera el requerimiento de y que son instancias, ¿verdad?, y temas distintos. Yo creo que en la parte de AmeriCorps podrían haber algunos estados que estuviesen utilizando esos fondos para adelantar intereses, o esos programas para adelantar intereses que no son cónsonos con las políticas del presidente. Ese no es el caso aquí en Puerto Rico, así que yo creo que es un tanto distinto y poder hacer esa comparación es un poco complicada. ¿Por qué Prafa sí se mete en ese issue y no en el de la migratoria? Bueno, es que Prafa realmente no podía hacer mucho en el tema migratorio. Estamos hablando que esto fue un requerimiento que lo hemos discutido aquí a la saciedad, que llegó una agencia gubernamental y había que cumplir con él, ¿verdad? Ni siquiera creo que Prafa y muchos otros componentes del gobierno no tenían ni siquiera conocimiento que esta situación se estaba dando, porque esta información pues es privilegiada, pues dirigida exclusivamente a esa agencia, y ahí quedó ese asunto. Al sol de hoy pues no hemos recibido requerimientos adicionales, ¿verdad?, sobre este tema migratorio, y yo esperaría, ¿verdad?, que en el caso de Puerto Rico pues se mantengan las cosas un poco más calmadas, tranquilas, y dejemos de ver este tipo de intervención. La gobernadora, recientemente por sus palabras también, habla de que, afirma de que el director de la Comisión sobre la Seguridad en el Tránsito fue imprudente y que no debió haber compartido información quizás de lo que está pasando con el comité. Esto se suma a la revocación de afirmaciones de su señoría y de otros también funcionarios de su gobierno, que parece ya darle para atrás y decir, no, eso no es correcto. Y ella es la que corrige la información, pero aquí va un poquito más allá y le dice imprudente a Memo. Sí, escuché las expresiones que hizo la gobernadora, ¿verdad? Y pues la realidad, yo participé de las últimas, por lo menos las últimas 2 reuniones de este comité, yo fui partícipe, y como tal, pues es un comité de diálogo, ¿verdad? Se presentan diferentes tipos de propuestas, se escuchan y demás. Todavía no hay nada concreto, ese es el próximo paso, ya estamos encaminados a esa etapa, así que entrar a adelantar posiciones, información, por dónde va el trabajo del comité, pues yo pues en eso pues tengo que darle la razón a la gobernadora, pues no queremos que eso se esté discutiendo y debatiendo públicamente para que no dañe, ¿verdad?, o trastoque el trabajo serio que hemos estado haciendo en ese comité y las soluciones que eventualmente se van a estar presentando, que podrían ser en la forma de proyectos de ley, cambios de reglamentación, órdenes administrativas, para tratar de solucionar este tema de las motoras en Puerto Rico, que era la prioridad desde un inicio, que todos los grupos tuviesen la oportunidad de sentarse en esa mesa y debatir, y yo creo que en eso hemos sido sumamente exitosos, porque como parte de ese grupo la gente se ha concentrado quizás en la figura de Ray Charlie, que ha estado allí en el comité. Su participación, ¿verdad?, ha sido, yo te diría que mínima, pero hemos tenido de grupo. A callar a Ray Charlie de pues fíjate, él participa, pero lo que me refiero es que no ha tenido unas participaciones sumamente extensas. Yo no voy a hacer más declaraciones. Eso fue eso fue motu propio de él, ¿verdad? Y yo creo que benefició en cierta medida el trabajo del comité, porque el enfoque había sido como que este era el comité de Ray Charlie, y si iba a hacer lo que dijera Ray Charlie, para nada, ¿verdad? En ese comité hay distribuidores de equipos, de motoras, vendedores, importadores. Hay muchas otras agrupaciones. Saben que no se recomienda el uso de personas que utilizan, sí, correcto, que utilizan las motoras en Puerto Rico, desde las Harley Davidson y demás, y todos estos grupos pues han tenido la oportunidad de hacer sus presentaciones, de ser escuchados, y eventualmente pues se presentarán unos resultados y unas piezas de legislación. A los responsables, a la gente que lo hace responsablemente, y a los irresponsables también. Era tenerlos a todos, o sea, porque la realidad es que no podíamos tapar la realidad, y se utilizan estos equipos en la carretera en muchas ocasiones de manera ilegal e irresponsable, y lo que queríamos pues que hubiesen consecuencias para esto, y aprendí mucho, ¿verdad? Yo no sabía que la policía de Puerto Rico estaba equipada ya
con unos sistemas de lectores que identifican las tablillas desde la patrulla y te saben decir si tiene marbete al día, si no lo tiene, si el carro está legal, ilegal, y otro sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y otras tecnologías adicionales. Así que yo creo que es positivo este diálogo y eventualmente vamos a estar viendo los frutos del trabajo de este comité. Yo creo que lo que anuncia Memo tampoco es algo que vaya a resolver el problema, porque irrespectivo de si es de madrugada, si es por la mañana, si es por la tarde, no vas a resolver mucho limitando la hora. La cosa es que lo hagan responsablemente y que no apresen a esta gente. Me queda bien poco tiempo, vivienda joven. Ya se concilió lo que va a pasar sí, con ya las instituciones. este próximo lunes Banco Popular va a estar ofreciendo. Todas estas comunicaciones se dieron desde un principio, ¿verdad? A mí me sorprendió que la banca hiciera este tipo de expresión, pero sí, estamos trabajando sobre la marcha para que prácticamente todos los bancos en Puerto Rico se vayan uniendo a este programa, que es un programa bueno para que los jóvenes puedan comprar su residencia. Ya Banco Popular se integra este próximo lunes. Hay otra gran cantidad de instituciones financieras. Así se tiene 21 a 35 años, recientemente graduado de la universidad, obviamente tiene su empleo y demás, pues preséntese, ¿verdad?, a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y haga su solicitud para que pueda comprar una residencia. Agradecido. Gracias a la ti, semana Eddie. que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Cuando regrese con mi reflexión de los minutos finales para el fin de semana de varias cosas que están pasando, pero parece que va a haber presidenta de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo va a caer eso en la comunidad universitaria? Hablamos un poquito acerca de eso. Regresamos en breve, llévatelo, Chero. Vamos ya para nuestros minutos finales del programa de hoy, de cara al fin de semana, viernes de camisa putonga de Eddie López, sufre Pepe Esteve. Y parece que vamos a tener presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Y es que se ha denunciado en estos últimos días la intervención de ciertas figuras cercanas a la gobernadora Jennifer González para que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, que está convocada para mañana, vote en favor de la profesora Sayira Jordán, que estaba en otra institución privada y que parece ser la favorita del secretario de la Gobernación y de uno de nuestros pasados colaboradores aquí, el licenciado Ángel Cintrón, ambas figuras muy cercanas a la gobernadora Jennifer González. Y eso es importante porque de ordinario ese escogido de presidente o presidenta de la universidad ha traído y ha provocado problemas porque la comunidad universitaria, entiéndase los profesores, la gente que trabaja allí, los mismos estudiantes, ha habido cierta conciliación, ciertos diálogos para decir, mira, ¿qué tú crees? Vamos por aquí, vamos por allá. Al punto de que cuando el pasado presidente en propiedad, porque lo que ha habido es presidencias interinas, dijo, oye, hay menos matrícula, hay menos gente aquí, hay menos interés por ciertas disciplinas que se enseñan en varios de los recintos, vamos a consolidar esto y vamos a hacer algo más eficiente para propósitos de que la cosa funcione. Y por eso lo fulminaron y le crearon una crisis brutal. Hay otros tipos de asuntos que tienen que ver con presupuesto, con el presupuesto que están próximos a aprobarles y que también pudieran tener que ver con las cerca de 6 a 8 personas que hay, que han echado su pie al bote, que quieren ser presidentes o presidenta. Y esta influencia nuevamente de la fortaleza en un cuerpo autónomo como es la Universidad de Puerto Rico, nuestro primer centro docente de educación superior, ciertamente pudiera, por más facultada que esté, Sayira Jordán, que había participado de los procesos con Victoria Ciudadana, como recordarán, pudiera proveerle algo no muy bueno para su futuro. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.